Bienvenidos a esta emocionante mesa titulada La IA y su impacto en los negocios y en la transformación de los diferentes sectores. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres grandes ponentes con gran experiencia y líderes en sus diferentes sectores. Tenemos en primera instancia a Javier Fernández, director general de TO2. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, cuenta con un MBA en el IES y tiene un posgrado en Duke University. Javier tiene más de 25 años de experiencia en el sector, ayudando a las empresas a poder utilizar la tecnología para encontrar ventajas competitivas. También contamos con Jacobo Garnacho, que es director de negocio de datos e inteligencia artificial en IBM en España, Portugal, Grecia e Israel. También cuenta con 10 años de experiencia ayudando a las empresas a transformarlas digitalmente y, desde luego, a sacar el mejor provecho alrededor de los datos. También contamos con el privilegio de tener a Carlos Rabasso, gerente de transformación digital y ecosistemas de innovación para grandes clientes en Telefónica. Muchas gracias a todos ustedes. Desde luego, la inteligencia artificial nos está trayendo grandes oportunidades para las diferentes empresas en todos los sectores y, desde luego, nos presenta grandes desafíos. Por eso es muy importante conocer sus puntos de vista sobre la experiencia que han tenido a lo largo de todos estos proyectos, no solo dentro de sus compañías, sino también ayudando a otras a desarrollar estas oportunidades. Carlos, a partir de tu visión, cuéntanos cómo la IA está revolucionando los procesos de Telefónica y, desde luego, también nos interesaría conocer qué influencia está teniendo esta inteligencia artificial en la innovación de la oferta de valor que tiene Telefónica para sus grandes clientes. Bien, pues la verdad es que es una pregunta muy extensa, pero sí que es cierto que nosotros tenemos una visión de lo que es la adopción de la inteligencia artificial dentro de la organización bastante bien estructurada. En ese sentido, nosotros creemos que aquellas empresas o aquellas organizaciones que abrazan lo que nosotros llamamos la revolución de la inteligencia artificial, básicamente tienen impactos en tres grandes bloques dentro de la organización. Un gran bloque tiene que ver con la relación con los clientes. Básicamente hay una revolución en la relación con los clientes. Te comunicas con los clientes de una forma radicalmente diferencial, porque la inteligencia artificial, principalmente la generativa, nos está ayudando a transformar todos nuestros modelos de atención. Esos modelos de atención, por ejemplo, en el 1004, en el 1002, los servicios de atención al cliente permiten pues, identificar, por ejemplo, la intención a partir de la información de voz de una llamada, pues podemos saber o percibir cuál es la intención a través de estos mecanismos de inteligencia artificial. Además, tenemos construido una serie de bots de inteligencia artificial generativa que, en función de toda esa información que va recapitulando el cliente que ha hecho la llamada, por ejemplo, en una incidencia o en el intento de contratar un nuevo servicio, va a ayudar a un agente físico. Es decir, es ese concepto de inteligencia artificial junto con la inteligencia natural para dar una visión de inteligencia aumentada, lo que consigue que la atención que dé el operador físico pues sea mucho más enriquecida, con mucho más conocimiento del cliente, mucho más dirigido, ¿no? Además, estos sistemas también son capaces de identificar, pues, en función del tono de la voz de esa persona, pues si hay propensión a la compra de un producto o si esa persona de alguna forma tiene algún problema y será un futuro elemento dentro del churn, ¿no? De la tasa de abandono, es decir, que esa persona no esté conforme con algún tipo de producto o servicio, y cambiaría la lógica o el flujo de tal forma que la atención a lo mejor se podría derivar a un agente mucho más especializado, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejemplos, pero tenemos muchos ejemplos dentro de los modelos de atención en los que ya estamos incorporando inteligencia artificial generativa. Eso es un gran bloque, todo lo que tiene que ver con la revolución o la transformación de la atención o de la relación con los clientes. El segundo tiene que ver con el propio empleado, ¿no? Cómo la inteligencia artificial generativa o el uso o casos de uso concretos de la inteligencia artificial generativa en los empleados de las grandes organizaciones
pues puede hacer bueno, que desde luego se empoderen mucho más y desde luego vamos a ser mucho más eficientes y vamos a hacer a la empresa mucho más competitivo, ¿no? Herramientas, como todos conocéis, de tipo copiloto, los copilot que conocéis de Microsoft, pues van a ayudar a que el procesado de la información sea mucho más rápido, la generación de ideas, la generación de información que ayuden a dar una respuesta a nuestros clientes por parte de nuestros empleados va a ser mucho más rápido. En los departamentos donde tenemos unidades de desarrollo, pues imaginaros, ¿no? Los Tabnine o los GitHub Copilot, pues están ayudando a que los desarrollos se aceleren muchísimo más, ¿no? Todos estos elementos, de hecho, en los propios centros de atención de los sistemas informáticos de los empleados dentro de la compañía, pues eh, ya tenemos implantado chatbots con los cuales interactuamos y de alguna forma las incidencias que tenemos con nuestro puesto de trabajo pues en gran medida pueden ser resueltos por estos sistemas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, cuando una nueva persona accede dentro de la compañía, que ha sido recientemente contratada, todo el proceso de onboarding, de alguna forma con estos sistemas que eh, están basados en LLMs que han sido preentrenados, son modelos fundacionales, pero que los enriquecemos con información interna de la compañía vía tecnologías RAG o reentrenamiento de los modelos con las tecnologías actuales que permiten hacerlo de una forma más simple, pues se pueden convertir en elementos que ayuden a ese onboarding, ¿no?, de los empleados. Como digo, va a haber, lo está viendo, nosotros estamos viendo ya una transformación en los modelos de interlocución con nuestros clientes, en los modelos de empowerment con los empleados y desde luego todo lo que tiene que ver con los procesos, es decir, el cómo usamos la inteligencia artificial generativa para sacar mucho más valor de los recursos ya existentes, los activos, pues también son casos de uso muy típicos. Fíjate que Telefónica tiene una de las mayores redes de comunicaciones en Europa. Se generan alrededor de unos 30.000 millones de eventos diarios. Son los que generan todas las redes de Telefónica, 5G, fibra, etcétera. Entonces, los sistemas que están obviamente monitorizando toda esa información con modelos predictivos que son capaces de levantar alertas antes de que se produzcan incidencias, hemos hecho que todo el modelo de gestión y soporte de la red haya pasado a un modelo reactivo, a un modelo predictivo y a un modelo reactivo, que es donde estamos ahora, ¿no? Y de hecho tenemos sistemas que en función de todos esos eventos son capaces de dar consejos a los operarios de red para que tomen ciertas decisiones o ciertas acciones sobre las mismas de cara a una mejora y una eficiencia en el uso de la red, ¿no? Pero bueno, llévatelo a cualquier ámbito. Por ejemplo, nosotros todavía tenemos en el entorno rural postes donde hay cables que llevan, eso va a desaparecer, pero todavía sigue habiendo, ¿no? Pues sistemas que simplemente con una foto son capaces de identificar si ese poste pertenece o no a Telefónica a través de la metadata del posicionamiento geográfico de la foto y que automáticamente un sistema que ha sido entrenado para identificar según la posición del poste si realmente requiere de una acción por parte de un operario local, pues eso eficienta muchísimo los costes de cómo llevamos a cabo todos los modelos de gestión o modelos que tenemos que después de hacer una instalación en casa de cliente, se le hace una foto de la parte trasera del router y el sistema reconoce automáticamente qué tipo de cable está en qué bocas y por lo tanto si está bien configurado o no. Es decir, insisto, estamos haciendo una implementación de casos de uso específicos de inteligencia artificial generativa pues muy exhaustiva. Y esto siempre teniendo en cuenta dos factores que son transversales a todo esto. Un primer factor tiene que ver con la seguridad, es decir, al incorporar estos elementos de inteligencia artificial generativa dentro de la organización, en estos procesos que son críticos, ¿no? La relación con el cliente son críticos, pues estás ampliando el área sobre la cual puedes recibir ciberataques, ¿no? En este caso, esos ciberataques además tienen el componente de que los malos pues también se pueden aprovechar de la inteligencia artificial pues para hacerlos mucho más específicos, hacerlos mucho más quirúrgicos y más dañinos, ¿no? También es cierto que nosotros también nos alimentamos de la inteligencia artificial precisamente para protegernos, ¿no? Es decir, ya utilizamos muchos productos donde son capaces de identificar patrones donde antes era más complicado, ¿no? Patrones de ataque me refiero.
Y luego, otro elemento fundamental que estamos viendo en el uso de la inteligencia dentro de la organización tiene que ver con elementos un poco más de concienciación, ¿no? Que tiene que ver con el uso ético, casos de uso que sean éticos, es decir, tiene que haber, de alguna forma, tiene que ser acompañado una transformación cultural dentro de la organización para que seamos conscientes de que esto hay que usarlo pues, en casos de uso muy, muy específicos y teniendo en cuenta los elementos éticos. Y también el hecho de que estos sistemas de inteligencia artificial generativa se entrenan con datos de la organización. Y los datos son un componente importante en términos de seguridad, en términos de privacidad, y tiene que acompañar también todo un modelo de gestión de gobierno del dato para que, claro, la inteligencia artificial se va a entrenar con datos que a lo mejor es información dentro de la organización que no puede ser compartido por todos y eso lo tiene que conocer la inteligencia artificial. Y desde luego en todo lo que tiene que ver con la innovación, el uso de la inteligencia artificial generativa para crear nuevos productos y servicios es para nosotros un elemento también fundamental. Muy interesante, Carlos, cómo las empresas hacia el interior pueden ver diversos casos de uso para poder mejorar sus operaciones, atender a sus clientes y, desde luego, con un uso ético y seguro de todas estas aplicaciones. Ujú. Jacobo, con tu experiencia y sobre todo con esta mirada tecnológica y transversal que representa IBM, dando servicio a multitud de sectores, ¿cuál es tu valoración acerca del impacto y la transformación que puede favorecer la inteligencia artificial a los modelos de negocio? Bueno, muchas gracias. A ver, la transformación que estamos viviendo es bestial, es enorme, ¿no? En los últimos 2 años, en el último año y medio, yo creo que con todo esto de la IA generativa, lo que nos ha dado principalmente son 2 cosas. Una, crear soluciones que hasta ahora eran muy difíciles de conseguir, y la otra, lo que hacíamos antes, hacerlo en mucho menos tiempo y con mucho menos recursos. Nosotros, de hecho, yo esto nunca lo he vivido, que en el último año y medio hemos hecho más de 100 pilotos y proyectos en España en diferentes áreas y sectores, ¿no? Y eso realmente es por esta velocidad que nos da. En cuanto al go to market, a cómo nos posicionamos en el mercado, a ver, sinceramente, esta inteligencia artificial no nos ha cambiado radicalmente el posicionamiento del mercado, la forma en que atacamos el mercado. De hecho, IBM Research es de las comunidades, vamos, más conocidas en el mundo de los desarrolladores. Tenemos récord en patentes y no es diferente en el ámbito de la IA. Pero lo que sí que veo es que veo 2 diferentes motions, por decirlo así. Una primera en el que incluimos inteligencia artificial ya en todos nuestros productos del portfolio de software tecnológico. Hablamos en el ámbito de seguridad, en el ámbito de sostenibilidad, en automatización. La inteligencia artificial forma parte de algo de esos productos, pues, para buscar más rápido la información, para interactuar de forma más humana al final, ¿no? Con toda esta tecnología. Y un segundo que es, bueno, nosotros tenemos un posicionamiento muy fuerte a las capacidades que tenemos dentro de Google que se llama Watson X, que lo que hay que saber es que nosotros en IBM lo que abogamos es por tener una inteligencia artificial abierta, ¿vale? Intentamos que nuestros clientes, las empresas, las organizaciones con las que trabajamos, realmente tengan una inteligencia artificial ética, responsable, confiable y segura, ¿no? Y para eso, oye, pues necesitamos unas herramientas, unas metodologías que nos faciliten el implementar esa inteligencia artificial con todo su potencial, pero también con seguridad, evitando ciertos riesgos, ¿no? Y bueno, tal es la apuesta de IBM en este ámbito, que nosotros, por ejemplo, hemos creado el mayor repositorio del mundo en el ámbito de datos curados, que se llama Blue Pile, donde, oye, hemos pasado todos los filtros, están cuidados por un departamento legal, que no haya propiedad intelectual, que no haya copyrights, etcétera. Entonces, me quedo con esos 2 puntos. El poder de transformación es brutal, nos da velocidad, nos da escala, menos recursos y, por otro lado, una aproximación de la inteligencia artificial va a estar, yo creo, en todos los departamentos, en todas las áreas, en todos los sectores, en todas las herramientas, y desde IBM hacemos una apuesta en firme por esa inteligencia artificial abierta, que no beneficie a unos pocos, que beneficie a una gran cantidad de usuarios, y tirar de una comunidad abierta y una comunidad científica que nos ayude en las organizaciones y en las empresas a potenciar nuestros skills y nuestras habilidades para ser más eficientes y más efectivos. Interesante, Jacobo. Javier,
tú como experto en el mundo del marketing, e-commerce, marketing digital, eh, ¿cómo observas que la IA generativa puede reconfigurar vuestros propuesta de valor a las empresas a las que dan servicio para poder adoptar todas estas tecnologías como las que habla Jacobo dentro de sus procesos de venta, de marketing? Y cómo esto seguramente cambia el panorama del marketing digital. A ver, yo creo que la inteligencia artificial ha revolucionado todo lo que es el mundo del marketing. Es una nueva revolución. Tuvimos la revolución de los computadores, la revolución del Internet, la revolución que trajo los smartphones y ahora la revolución de la IA, ¿no? La IA que, por cierto, en el último año yo diría que se ha democratizado con todo lo que es el ChatGPT, lo que conocemos por la IA generativa, pero todos recordamos bueno, que el ámbito de la inteligencia artificial lleva trabajándose muchísimo tiempo. Yo en concreto en 2015 tuve la oportunidad eh, en una vida profesional pasada en Google, bueno, pues de estar en nuestro headquarters en California y es cuando yo escucho por primera vez hablar de Machine Learning. 2015, hace prácticamente 9 años. Y ya por entonces Google tenía allí en Mountain View más de 600 ingenieros trabajando en algoritmos de inteligencia artificial que pretendían básicamente evolucionar los productos de Google, principalmente en el ámbito del marketing, para hacer que sus productos fuesen mucho más eficientes, ¿no? Hoy en día, con todo lo que es la IA generativa, como decía, pues es un concepto que se ha generalizado y bueno, pues prácticamente todas las empresas estamos trabajando en esos ámbitos. En concreto, el grupo T2O, yo como director general de T2O, nosotros tenemos una apuesta decidida por lo que es estas nuevas tecnologías. Ya en el 2018-19 tuvimos nuestro primer caso de éxito con AXA México, con modelos también de predicción a la compra, en la cual poníamos al alcance de nuestros clientes algoritmos que le permitían elegir, voy a explicarlo de una forma sencilla, ¿no? Elegir el momento adecuado al consumidor adecuado en el que impactarle publicitariamente o no, basado en una propensión a la posible compra en el entorno digital, ¿no? Eso, bueno, pues es fácil de entender que genera unas eficiencias enormes, brutales, ¿no? Hoy en día, en concreto me preguntabas por la propuesta de valor de T2O. Nosotros tenemos una suite de diferentes soluciones. Nuestra engine de inteligencia artificial más importante se llama Claudia. Y bueno, pues permite, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Permite establecer modelos de identificación de audiencias en un entorno de marketing digital específicos, permiten también la automatización de determinadas tareas dentro del ámbito publicitario, permite también identificar el valor de la potencial compra en caso de exponer al consumidor a un impacto publicitario, etcétera, etcétera. En el ámbito de la IA generativa, también tenemos nuestra propia solución, que básicamente lo que genera en diferentes ámbitos es, por un lado, insights. Ofrecemos prompts a nuestros clientes que previamente han alimentado la base de datos con sus campañas, sus medios publicitarios, etcétera, 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 para bueno, extraer información específica de su actividad publicitaria, ¿no? En otro ámbito también tenemos otras soluciones que en este caso se llaman Sofía, que es una suite de herramientas para la generación de contenidos multimodal, ¿no? A escala, además, ¿no? Desde vídeos prácticamente elaborados en cuestión de 15-20 minutos, y estoy hablando de vídeos de 2-3 minutos, hasta, bueno, pues imágenes, textos, narrativas, etcétera, etcétera. En definitiva, como decía al principio, está revolucionando todo el mundo del marketing, ofreciendo muchísima, muchísima, muchísima eficiencia tanto en inversión
como en costes, y por otra parte está ofreciendo muchísima personalización, ¿no? Personalización a escala. Cada vez estamos viendo que el consumidor se acerca a las marcas de una forma muchísimo más fragmentada, con muchos más medios, con muchos más formatos, y cada vez es más complicado para los anunciantes pues tener y producir formatos publicitarios adaptados a un móvil, a una televisión de 20 pulgadas, de 50 pulgadas, a una tablet, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial generativa ayuda a dar escala en esos entornos de producción, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno, es sumamente interesante, ¿no? Cómo las grandes empresas como T2O aproximan aún más estas tecnologías de forma que podamos entender que está democratizado el uso y sobre todo que los profesionales que están dentro de las empresas puedan emplearlas de una forma óptima en sus casos de uso concretos para poder mejorar sus procesos. Desde luego sabemos que los datos es el insumo principal para hacer posible la IA y customizar entornos de IA generativa. Jacobo, nos gustaría saber, y con tu experiencia en la gestión de datos y de grandes volúmenes de datos, cómo las compañías están reinventándose para poder gestionar, digitalizar la información y sobre todo el proceso de toma de decisiones que parte a partir de la utilización de toda esta tecnología. Bueno, realmente lo que estamos viendo es que estamos viendo un cambio de mindset. Primero, que al principio mucha gente hablaba de herramientas, de tecnología, y ahora en las empresas todo el mundo habla de casos de uso de negocios reales que nos impacta directamente a todos, ¿no? Y cada vez más estamos viendo cómo ser más eficientes y cómo encontrar, digamos, esos casos de uso que nos den la clave para reducir también costes, que es algo donde hay una preocupación bastante grande, ¿no? Esta reducción de costes también nos está ayudando es ir a clientes, en el caso de IBM, en los que antes no llegábamos, porque no podíamos llegar a todos, porque un proyecto de inteligencia artificial hace 10, 12 años eran proyectos de millones de euros, no como la que hay ahora, ¿no? Nosotros, y este es mi punto de vista, es que en este mundo de la inteligencia artificial, al final las empresas lo que tienen que buscar es una estrategia correcta para afrontar todo lo que nos viene ahora, como decían mis compañeros, de ejemplos y casos de uso en las que poder sacar partido, ¿no? Yo veo 3 partes fundamentales en el ámbito de la inteligencia artificial actual, si queremos hablar de aplicación. La primera es una filosofía de inteligencia artificial abierta. Yo creo que hay que centrarse no en un modelo único, sino encontrar varios modelos que nos sirvan para para trabajar y que realmente nos permitan su uso. Una parte que ha dicho mi compañero, que es la parte de calidad de datos. Ahora no hay mucho fine tuning en el mercado. Creo que principalmente hay prompt tuning, pero nada va a haber fine tuning y esto va a revolucionar todas las empresas. Y para eso lo que necesitamos, que es un poco al hilo de la pregunta, cuidar de los datos, ¿no? Yo llevo muchos años en el mundo de los datos y al final siempre volvemos a lo mismo, que hay que tener calidad de datos, gobernar esos datos, de quién es el dato, esas políticas, ¿no? Y por el otro lado, la tercer pilar, open, calidad de los datos o gobierno de los datos, yo lo que veo es el gobierno de la inteligencia artificial. O sea, yo lo que veo necesario es que todas las empresas entiendan que si queremos que estos modelos de IA, de machine learning o IA generativa, queremos que sean modelos de ciudadanos de primer nivel en nuestras empresas, necesitamos monitorizarlos. Necesitamos saber si están cumpliendo la regulación. Necesitamos saber qué riesgos tienen esos modelos, ¿no? Entonces, yo creo que es clave esa gestión de los datos, esa gestión de los modelos por separado, de tal manera que una empresa, independientemente de las innovaciones que vengan por delante, porque van a salir modelos nuevos cada día, si entramos en Hugging Face, que es una de las mayores plataformas donde hay modelos, salen continuamente uno tras otro, ¿no? ¿Cómo nos vamos a aprovechar de cada modelo nuevo que entre? Si tú tienes los pilares bien asentados en esa calidad de dato y gobierno del dato, sabrás dónde tengo los datos, quién es el responsable de los mismos, qué linaje hay, cómo ha llegado un dato de un sitio a otro. Y en el gobierno de los modelos, es decir, mi inteligencia artificial cumple la regulación, está monitorizada, no tiene sesgos, es explicable y transparente. Creo que cualquier empresa va a poder subirse al carro de una transformación de inteligencia artificial
y evolucionar a lo largo del tiempo. Gracias, Jacobo. Quedándome con esta última frase, ¿no? De que todos se pueden subir al carro. Carlos, tú que tienes mucha experiencia en poder ayudar a las empresas Ujú. a poder emprender proyectos de implantación, de transformación digital, del uso de la inteligencia artificial, danos una mirada sobre cómo estas empresas pequeñas, grandes, están incorporando todas estas tecnologías. Pues mira, curiosamente, nosotros iniciamos el año con un trabajo que hicimos junto con otra consultora en la que, bueno, cogimos una muestra poblacional de personas que trabajaban eran consejeros en consejos de administración, haciéndoles la pregunta básicamente oye, si realmente la inteligencia artificial estaba dentro de los discursos o las reflexiones de esos consejos, ¿no? Y nos dimos cuenta, sobre todo, que el interés era máximo, pero realmente el interés se demuestra con presupuesto. Es decir, si tienes un presupuesto para un proyecto de IA, es muy probable que tengas más interés que otro que lo demuestra, pero que no tiene presupuesto. En ese sentido, lo que observamos es que para el 2024 pues había un porcentaje bastante alto, en torno al 80% de empresas que indicaban su interés, pero realmente como tal no tenían presupuestos. Entonces, lo que sí vemos es que hay una diferencia sustancial entre segmentos. En grandes cuentas están todas metidas en la inteligencia artificial, haciendo grandes proyectos de prueba de concepto, implantando soluciones específicas. Y en ese sentido, también hay mucha incertidumbre respecto a los retornos de inversión de esos proyectos, respecto a los costes de las infraestructuras, sobre todo de los grandes jugadores, los hiperescalares, que para ciertos casos de uso pues son precios contenidos y asequibles, que podrían tener un ROI aceptable, pero si de alguna forma el acceso a esos modelos se hace de forma masiva, por ejemplo, directamente no los empleados, sino sus clientes de esas empresas, pues ahí hay un reto todavía que tenemos que ajustar, ¿no? Entonces, vemos mucho caso de uso en grandes cuentas, mucho interés, pero presupuestos como tal para 2024, para grandes proyectos de inteligencia artificial, pues es algo que irá llegando, ¿no? En las pymes, sin embargo, vemos que también hay mucho interés, empieza a haber pues una percepción de que aquellos que vayan implantando estas herramientas pues van a ser más competitivos y ellos no se quieren quedar fuera del carro. Y de alguna forma yo creo que los que estamos un poco, las grandes empresas que estamos aquí, debemos acompañar a estas empresas, al tejido empresarial pyme español, pues con herramientas sencillas que resuelvan casos de uso de inteligencia artificial. El gobierno, de hecho, está muy preocupado en dar soluciones con un LLM entrenado en español. ¿Lo conocéis? Se ha anunciado hace breves semanas. Y bueno, de alguna forma que se acabe convirtiendo en un elemento que pueda ser aprovechado el tejido empresarial pyme español y como digo, las pymes evidentemente todavía les queda camino, pero el interés es grande. Muy bien. Bueno, sabemos que hay sectores que invierten más, ¿no? Que ponen sobre la cuenta de resultados inversiones para poder aplicarlos a casos de uso muy concretos. Y uno de ellos es el marketing y las ventas, ¿no? Sí, ¿no, Javier? Y nos gustaría, con tu experiencia tan amplia que tienes en el mundo del marketing, que nos puedas contar cómo las empresas están transformando su aproximación a la publicidad y cómo están transformando su interacción con los clientes. El impacto de la IA en el marketing lo comentaba antes, o sea, está siendo brutal, y para resumirlo, lo hacía antes, ¿no? Yo creo que genera muchísimas eficiencias. Todos nuestros grandes anunciantes, nuestros clientes están invirtiendo muchísima energía, muchísimo tiempo, y dinero. No digo muchísimo dinero porque yo creo que están todavía en esa fase de descubrimiento, pero sí muchísima energía y mucho tiempo en entender el impacto, y la profundidad del cambio, ¿no? Em, ¿Algún ejemplo que nos puedas contar, Sí, Javier? pues, a ver, una aseguradora que está trabajando en modelos de propensión a la compra, como comentaba antes, aquí en España, en el que, bueno, pues, nutriendo el modelo, pues, con datos, muy específicos a la hora de la generación de lead,
Un consumidor que busca por un seguro de automóvil, va a Google, investiga, clica, va a la web de esta aseguradora. En ese proceso que dura nada, Segundos. milisegundos, ni siquiera segundos, se están capturando una gran cantidad de señales y de información. Keyword que buscó, eh, lenguaje del navegador, localización del consumidor, es decir, muchísimos datos que en tiempo real entran en un modelo predictivo y automáticamente, basado también en el histórico que tiene la aseguradora, pues determina, bueno, pues si es un cliente de alto valor, de medio valor, de bajo valor, si tiene una propensión a la compra alta, media, baja, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, el cariño, la relación de ese lead, la gestión de ese lead en ese tiempo real, se personaliza dependiendo de esa interacción o esa algoritmia, ¿no? Em, entonces, bueno, pues eso está generando muchísimas, muchísimas eficiencias, ¿no? Em, por el lado del consumidor, en la experiencia con las marcas, bueno, pues yo creo que todo lo que son los chatbots, los ChatGPTs, todas estas interfaces se están haciendo muchísimo más naturales. Hace tiempo, pues ibas a cualquier web de cualquier producto y sus servicios o cualquier empresa y bueno, pues eh, la relación era mucho más fría, mucho más transaccional. Hoy, gracias a esos ChatGPTs, pues prácticamente le estás haciendo una pregunta en un lenguaje supernatural, ¿no? Se está automatizando muchísimo esas interacciones, se le está dotando de muchísima inteligencia y, por tanto, pues eso de cara, por ejemplo, a los contact centers, está generando nuevamente unas eficiencias y unos ahorros de costes tremendos, bajando, por ejemplo, el número de personas necesarias para gestionar cualquiera de esos servicios. Para reducción, lo comentábamos antes, para la reducción de los posibles churn, ¿no? En caso de que haya una queja, el cómo gestionas esa interacción. En definitiva, está ofreciendo una cantidad muy grande, muy diversa y muy efectiva de herramientas para mejorar todo lo que son esas interacciones. No obstante, yo creo que también estamos en un momento inicial. Yo creo que todo lo que viene en los próximos meses y años va a ser muchísimo más profundo y mucho más importante de lo que hemos visto hasta ahora. Estamos viendo básicamente la Puntas puntita del verdes. iceberg, ¿no? A mí sí que me gustaría comentar, si es Claro, posible, claro algunos que sí. casos de uso Tampoco. que yo creo que son muy interesantes para que, bueno, para que los que están viendo esto lo entiendan el impacto que está teniendo en la sociedad, ¿no? Nosotros estamos aplicando, por ejemplo, inteligencia artificial en el ámbito de recursos humanos. Nosotros, digamos que proveemos tecnología, pero queremos ser el cliente cero. Es decir, es difícil dar a alguien si tú mismo no te lo aplicas a ti mismo, ¿no? Y estamos viendo que un director que tiene que hacer, por ejemplo, para pasar un empleo de un sitio a otro en diferentes herramientas, tiene 14 pasos. Ahora hemos conseguido con un asistente que simplemente sepas quién eres tú y puedas cambiar una persona de un sitio a otro, y el último estudio nos dicen que hemos ahorrado hasta 12.000 horas de tiempo a la hora de pasar gente de un departamento a otro, tema de salarios, pedir vacaciones, etcétera. No solo eso, en el ámbito también fútbol. Hace nada hemos tenido un acuerdo con el Sevilla, en el que les ayudábamos a analizar, a buscar información de sus ojeadores, ¿no? De los ojeadores que están en los estadios. Bueno, ahora se llaman scouters, creo, no se llaman ojeadores ya. Eh, y, y realmente el CDO decía que gracias a la inteligencia artificial generativa había pasado del fuego a la electricidad. Es decir, el cambio que hay para buscar información de miles de fichas de jugadores y poner poner un lenguaje cotidiano como busca un delantero tanque, que es un lenguaje muy del fútbol, entrenar a esa inteligencia artificial
para que realmente tenga información es muy interesante. Pero también tenemos más cosas, en call centers, en eficiencia de los call centers, en ayuntamientos, en asistentes que ayudan a turismo, que ayudan a los impuestos, por ejemplo. Por cierto, siempre estamos hablando en IA generativa de modelos de lenguaje, pero hay muchos lenguajes aparte del humano. Hay el lenguaje de la química para crear medicamentos, estuvimos trabajando con Moderna para el tema de vacunas, hay los modelos también geoespaciales, pero también incluso el lenguaje más típico, que es el lenguaje de los computadores, el lenguaje del código, ¿no? Cómo ayudamos a las empresas a generar código nuevo o a transcribir un código de un lenguaje a otro lenguaje, ¿no? Nosotros en IBM lo que queremos es que la IA generativa hay que crear modelos más específicos, más pequeños, que tengan un caso de uso más concreto para que sean más transparentes, para que la latencia sea menor, para que haya más seguridad. Y realmente muchos de los proyectos que hacemos no utilizamos un único modelo para ejecutar el proyecto. Hay veces que utilizamos 4 modelos. Utilizamos el de Meta, el de Meta, Llama 2, o utilizamos también uno de IBM, que es el Granite, pero utilizamos Mixtral, es decir, utilizamos dentro de un mismo caso de uso diferentes modelos para, digamos, utilizar las mejores capacidades de cada uno en cada uno de los sitios, ¿no? Y yo creo que esto, podría dar muchísimos más ejemplos de cómo estamos aplicando la IA generativa en los casos de uso. Que aunque es verdad que estamos todavía estudiando cómo podemos convertir todos esos pilotos que hemos hecho el año pasado a producción y en el ámbito en hacerlo real, por decirlo así, también hay muchos ya que están funcionando y nos están dando ya un beneficio en las organizaciones y en las empresas. Gracias, Jacobo. En este contexto, me gustaría pedirles una reflexión, y si puede ser breve, para poder identificar 1 o 2 desafíos que ustedes consideran que las empresas tendrán en el mediano plazo con esa transformación digital y el uso de la inteligencia artificial. ¿Podemos Ujú. empezar, Carlos? Sí, bueno, el concepto que ha sido llamado durante muchos años la transformación digital, yo creo que ahora la inteligencia artificial se convierte en algo que va a vertebrar toda la transformación de las organizaciones. El gran reto, yo creo que uno igual lo comparto con mis compañeros, tiene que ver con el talento. Es decir, conseguir tener un equipo de trabajo de personas formadas con las destrezas duras y las destrezas blandas, que casi las considero más importantes, pues es complicado. Hay mucha demanda por muchas organizaciones y no hay tanta oferta de talento en ese sentido. Yo creo que eso es uno de los principales. Otro de los principales retos es un poco poder gestionar el volumen de nuevas herramientas, nuevas iniciativas que van saliendo cada excesivo poco tiempo. Es decir, los que estamos metidos en esto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que simplemente estar al día ya es un reto, ¿no? Entonces las empresas asumen ese reto como algo fundamental. Y curiosamente la inteligencia artificial nos está ayudando a procesar esa cantidad de información. Y luego, por otro lado, el otro gran reto, el tercero, bajo mi punto de vista, tiene que ver con consolidar esos casos de uso con modelos económicos donde haya un win-win entre todos los agentes, entre los que proveen las herramientas, proveen las soluciones, hacen las consultorías, de tal forma que es obvio que va a haber un beneficio, pero que económicamente de alguna forma también case y ese beneficio pues se traslade a todos los agentes que están participando en la implementación de esos casos de uso. Gracias, Carlos. Javier. Retos hay muchísimos. Yo creo que hay muchísimos, comparto los que se han expuesto. Yo quizás destacaría 2. Uno, el de la propiedad intelectual. Ahora mismo, bueno, pues la gestión de los derechos de propiedad intelectual se hacen de una forma más o menos sencilla, ¿no? Creo que ahora con todo lo que es el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, bueno, pues está abriendo un debate enorme respecto hasta dónde se debe proteger esa propiedad intelectual, ¿no? Y el otro también que destacaría es el sesgo, ¿no? Cómo todos estos algoritmos que están entrenados, que van a tener y están teniendo una influencia brutal
en nuestras opiniones, nuestras decisiones, cómo conseguimos evitar o dotarle de mecanismos de protección para que bueno, pues se manipule y se influya en la opinión de las masas, ¿no? Yo creo que es un reto técnico, económico, social, filosófico, si me permites, ¿no? Pero que creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Gracias, Javier. Jacobo. Bueno, yo estoy un poco entre medios de los dos en las opiniones también, en el sentido de 100% de acuerdo que el talento es uno de los campos donde tenemos un reto todos. Gracias a Dios, creo que ahora hay herramientas para poder construir un buen talento y capacitarnos. Otros de los retos que yo veo muy grandes es o sea, creo que todos vemos el potencial de esta tecnología. Cómo balanceamos potencial vs riesgo, ¿no? Versus riesgos. Yo creo que ese es un punto fundamental. La potencia la tenemos. La parte de riesgos, yo estoy convencido, y en mi empresa y en IBM también, que la forma de trabajar tiene que estar mucho más ligada, y perdonadme ir un poco al ámbito tecnológico, pero es que es lo que hay, pero yo creo que tenemos que estar un poco más alineados a cómo funcionan las comunidades open source en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, cada modelo que se construye prácticamente parte de cero y es muy difícil que todo el mundo aporte valor a esos modelos. Realmente lo que están haciendo las empresas es lo cogen, lo usan para un caso de uso en concreto y ahí lo dejan. Y dentro de 6 meses, ese proveedor gran tecnológico te hace la segunda versión del modelo, ¿no? En la comunidad open source, que es por cierto enorme, creo que hay 100 millones de desarrolladores en el mundo, de los cuales 50 millones participan en las comunidades open source de forma activa. Realmente cómo funciona es de forma aditiva, es decir, a un programa le va añadiendo cada uno su propia destreza, ¿no? Y crea algo mucho mayor. Bueno, nosotros creemos que tiene que funcionar algo parecido, tiene que funcionar de forma aditiva también la forma en que creamos nuevos modelos. De hecho, el acuerdo que hemos hecho hace 2 viernes con el gobierno español con el gobierno de España es justamente esto, el cómo creas un modelo en el que creas un ecosistema de desarrolladores que todo el mundo participe en ese modelo. Y nosotros lo que vamos a hacer es proveer una metodología, una tecnología que te sirve justamente para esto, ¿no? ¿Y de qué te sirve también el que haya una comunidad muy grande? Pues también la parte de seguridad. Aparte de que hacen modelos que todo el mundo aporta y van a ser más pequeños, por ejemplo, si hacemos el modelo en español o lenguas cooficiales, ya no es multilingüaje, ya no es tan grande, va a haber muchísima gente mirando al mismo sitio y eso te da seguridad. O sea, realmente puede haber muchas personas vigilando que está funcionando bien, de forma segura, de forma escalable, etcétera. Entonces, yo creo que son esos dos, el talento y cómo balanceamos potencial versus riesgos. Estupendo. Bueno, me imagino que coincidirán conmigo que la tecnología está disponible. Seguramente quien toma decisiones dentro de las empresas verán el coste-beneficio que supone invertir en estas tecnologías, con el riesgo que esto puede implicar, y coincidirán que desde luego una pieza angular en todo esto es el talento humano. Nosotros a través del observatorio de conocimiento que tenemos en UNIR, donde analizamos constantemente la evolución del mercado laboral, observamos una disrupción de la oferta de empleo que hay en perfiles de inteligencia artificial. Javier, con tu experiencia, y no solo en el mundo del marketing, en todas estas empresas tecnológicas, Google, Telefónica, TO2, daros una mirada sobre cuáles son esos perfiles que más se demandan para poder dirigir estos proyectos de inteligencia artificial. Pues se demandan mucho. Y de hecho, como apuntábamos, es un gran reto. Es un gran reto capturar ese talento y retenerlo, ¿no? A ver, son variados, o sea, desde programadores informáticos, pasando por analistas de datos, científicos de datos, matemáticos.
Es muy diversa. Yo creo que aquí tenemos que darnos la enhorabuena como país y como sistema educativo porque tenemos un talento de alto nivel, de altísimo nivel, que eso al final pues también redunda en tener grandes empresas y grandes soluciones, ¿no? Yo destacaría ámbito matemáticas, ingenieros y todo lo que es, bueno, pues científicos de datos y analistas de datos. Estupendo. Carlos, hace un momento comentabas que no solo es importante contar con habilidades técnicas, sino que también algunas soft skills. Sí. ¿Puedes darnos una mirada más detallada sobre esto? Sí. Bueno, en función del rol que desempeñe esa persona dentro de la organización alrededor de la inteligencia artificial, pues obviamente aquellos que estén más centrados en gestionar los modelos, implantarlos, pues tienen que tener pues las skills que todos sabemos, matemáticas, estadística, programación y luego deep learning, machine learning, bueno, ese conjunto o toolbox de herramientas, ¿no? Pero luego yo veo que es muy necesario, dado que estas herramientas al final van a transformar radicalmente la forma en la que trabajan muchas personas, pues skills relativos. Primero, la tecnología avanza tan rápido que tienen que ser personas que aprendan rápido, que tengan esa destreza de cambiar rápido el mindset, aprender rápido, que estén metidos en un proyecto personal de autoaprendizaje continuo. Esto ya es de por vida, que os voy a contar. Luego, por otro lado, que sean personas que tengan pensamiento lateral, es decir, mucha creatividad, que intenten pensar fuera de la caja, como dicen los americanos, porque se van a tener que enfrentar a procesos y a inercias dentro de las organizaciones que van a tener que romper, ¿no? Y la única manera de ver efectivamente que con estas tecnologías se pueden hacer las cosas de una forma determinada, diferente, pues es con esa creatividad y ese pensamiento lateral, ¿no? Luego, obviamente, destrezas alrededor del trabajo en equipo, es decir, esto ya no son proyectos aislados de un departamento, esto es algo que va absolutamente cross en la organización, con lo cual tener capacidades de comunicación persuasiva, el poder liderar sin tener una dependencia jerárquica, que es básicamente uno de los elementos esenciales en los proyectos transversales, pues es también otra de las destrezas blandas que yo creo que son muy relevantes. Estupendo. Jacobo, hablamos que es necesario contar con más profesionales que puedan asumir todos estos retos de transformación, pero es verdad que muchas veces hablamos de los matemáticos, de los informáticos, de los telecos como Javier, pero también, ¿qué consejo le darías a aquellos que han estudiado otras profesiones más tradicionales y que seguramente pueden adaptarse para poder aprovechar estas posibilidades laborales que pueden enfrentar a esa transformación tecnológica que tienen las empresas? Pues tengo que dar un consejo, es que hay que lanzarse. O sea, necesitamos ser más curiosos en las cosas, en lo que estamos viviendo alrededor en el día a día, ¿no? Hoy en día, lo decían mis compañeros, prácticamente no hay un problema de no saber programar, porque tenemos ya muchas herramientas low code, no code, que te permiten, trabajar con modelos de inteligencia artificial. Yo mismo estuve trabajando, creo que 8 o 9 años aproximadamente en el ámbito de ciencia de datos. Yo soy ingeniero industrial y estuve trabajando en el ámbito de ciencia de datos por IBM a nivel profesional. Y a los 9 años yo decidí hacer un máster de inteligencia artificial en la UNIR, que a mí me ayudó muchísimo, porque al final te das cuenta que dentro del ámbito de inteligencia artificial hay muchas patas. Tú en una profesión, en tu carrera profesional, puedes especializarte mucho en una, pero el tener esa visión amplia de otras áreas que hay en las que tú puedes formar parte y ponerlo en práctica en tu día a día, creo que es muy, muy útil. Hoy es difícil que alguien se vaya a salvar de esta ola. Entonces, yo creo que cada vez las empresas y organizaciones van a buscar liberar a los empleados de tareas menos repetitivas para buscar mayores productividad en su día a día. Y para eso lo único que podemos hacer es pedir ayuda, y la ayuda puede ser a veces la tecnología. Entonces, yo lo que diría es, oye, lánzate, busca tu motivación, busca la curiosidad y todo es ponerse, ¿no? Ahora hay mil herramientas alrededor de las que tirar para poder ser un mejor profesional, o incluso realmente a lo mejor encuentras un talento que no conocías, o eres más productivo en tu día a día. Muchas gracias, Jacobo. Por último, una última reflexión breve.
Sabemos que cada día se requiere una vinculación universidad-empresa y sobre todo para poder desarrollar estos talentos que muchas veces no se encuentran, ¿no? Ya sea de la disciplina para lograr una hiperespecialización o de otras disciplinas para poder incorporar, hacer un reskilling y afrontar estos desafíos. Les pediría a cada uno de ustedes alguna idea de cómo poder eh, generar oportunidades de vinculación con las empresas y abordar este desafío del desarrollo de talento. Mm, Javier, Eh, no se me ocurre ninguna otra que no sean las que ya están puestas en marcha. Quiero decir, becas, prácticas, las empresas tienen que estar muy integradas en todo lo que es el tejido académico y formativo. Eh, yo creo que flexibilidad en esos modelos de colaboración, becas, prácticas, trabajos, lo que sea. Eh, Upskilling, ¿no? Refresh de todo lo que son los conocimientos, programas de actualización de conocimientos. No se me ocurre ninguna innovadora, la verdad. gracias Javier. Jacobo, Bueno, nosotros sí que trabajamos mucho en el ámbito de tener un tejido universitario dentro de IBM que nos ayude, digamos, a llevar nuestro mensaje y nuestras herramientas. Yo lo que veo claro es que los alumnos necesitan entender eh, qué es lo que hacemos en las empresas. Que yo creo que cuando todos estamos estudiando en la universidad, nadie sabe muy bien a qué se va a dedicar y en qué consiste realmente sus trabajos, ¿no? Entonces, creo que hay mucha labor, enfoque, o sea, dirección, empresa, universidad, en que vayamos a explicar y a qué puestos hay, a qué nos dedicamos, cómo trabajamos. No solo eso, sino con qué herramientas, ¿no? Yo creo que es clave que los alumnos empiecen a trabajar con las mismas herramientas que utilizamos en el mundo profesional en el día a día. Y hay otra parte que es fundamental, y que creo que todo el mundo estamos de acuerdo aquí, que es que te den la oportunidad es fundamental. Entonces, que exista la posibilidad de que te den la oportunidad a través de una beca, a través de un primer trabajo, es clave, pero es cierto que facilita mucho si el alumno ya viene con la visión de más o menos saber qué voy a hacer, sé la tecnología que se utiliza, la metodología y las herramientas, y la adaptación es mucho más sencilla al mundo laboral que entrar y no saber muy bien por dónde tirar, ¿no? Carlos, Bueno, absolutamente de acuerdo con mis compañeros y bueno, por respaldar un poco su posición, pues por una vivencia personal, es decir, yo soy profesor en la universidad, en estas asignaturas, además Machine Learning y Deep Learning, y considero que en las empresas, pues quizás, más allá de todas las estructuras ya existentes para que haya esos vínculos, pues que se normalice, incluso se utilice como herramienta el provocar que los empleados de las organizaciones se conviertan en profesores asociados Ujú. en el entorno académico. A mí me sirve personalmente para identificar talento específico, a la universidad le sirve para que gran parte del conocimiento que hay en la empresa también se traslade al entorno académico y esa sería mi aportación, ¿no? De alguna forma.